¿Podrían cerrarle también un poquito? Un poquito. La gente que llegue es bienvenida. Ujú. Pero sí para que podamos concentrarnos un poquito. Hola, pues muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto estar aquí en la FENAL, después de 2 años en los que pudimos estar de manera virtual y ahora presencialmente. Da mucho gusto. Agradecemos a la FENAL este espacio que durante más de 12 años nos han brindado para poder presentar el informe de la Infancia Cuenta en México. La Infancia Cuenta en México es un informe que desde 2005 la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, ha estado elaborando. Es un informe muy completo, muy interesante y que se venía realizando con 2 partes. Una que es un informe estadístico con datos desagregados por estados y por tópicos: salud, educación, legislación, economía. Y otro que es una parte de un ensayo temático. Esta forma de trabajar, pues aun cuando nuestro foco son los niños y las niñas y es el interés superior de la infancia, dentro de lo que queremos promover la participación activa de niñas y niños, pues a veces no quedaba con claridad la participación de ellas y de ellos. Y en esta ocasión, este informe de la Infancia Cuenta en México 2021 prioriza de manera muy interesante la participación de las niñas y los niños. Y así participaron de muchos estados de la República para ver cuáles eran sus opiniones en concreto sobre trabajo infantil. Entonces, esta cuestión de trabajo infantil es la que hoy aquí nos reúne, ¿sí? Hace 4 años, como parte de la REDIM, también elaboramos una investigación de trabajo infantil aquí en León. Y como ustedes recordarán, los adultos, a lo mejor no tanto los jóvenes, había montones de piquitas, ¿sí? Niños y niñas trabajando y con situaciones mucho más complejas con estas cuestiones de los solventes. Esto ha ido cambiando, pero sigue habiendo muchos retos con respecto a trabajo infantil. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto y nos da muchísimo gusto, ¿sí?, que ya hayan podido poner aquí la presentación. Aquí nuestra compañera Luisa Alfaro, que ella es la coordinadora de la región norte de REDIM. Ya estaba sufriendo porque no teníamos el cable, pero gracias aquí a nuestras compañeras de FENAL, parece que sí se van a entrar. Muchas gracias. Entonces, sin más, vamos a presentar aquí a nuestras compañeras. Y primero, pues una disculpa de Tania Ramírez, que ella es la directora ejecutiva de REDIM y que por motivos de COVID pues no pudo venir. Entonces presentamos aquí a Brenda Canchola Elisa Raraz. Es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Ibero León. Es maestra en Fiscal por la Universidad de Guanajuato y en proceso de la maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO. Es abogada litigante, profesionista independiente y además ha desarrollado diferentes cursos en empoderamiento de mujeres, derechos político-electorales, transparencia y rendición de cuentas y otros. Le damos un aplauso aquí a la maestra. Y, déjenme ver, aquí traía la de
no. Ay, espérame. Ay, Luisa Alfaro está bien. es licenciada en Ciencias Políticas, Sí. ¿sí? Y, ay, permítame, no sé por qué. Por la Universidad de Guanajuato. Sí, por la Universidad de Guanajuato. Ella es nuestra coordinadora de la región norte Sí. de la Redim, y casi ella me ponía que la Redim pues sí es una red que afecta a 14, bueno, a 75 organizaciones de la sociedad civil y que está presente en 3 estados. Sí, 15 ya. Bueno, y entonces hoy vamos a platicar sobre esto. Les damos las gracias a Luisa con todo el esfuerzo que está haciendo. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Sí, está aquí el procurador de niños, niñas y adolescentes para el municipio de León, el licenciado Hugo, de parte del DIF. Y pues a todas y todos ustedes sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Pues un aplauso Sí. a Luisa también. Gracias. Entonces, vamos a dar primero oportunidad de que Luisa nos presente después la licenciada Brenda nos va a hacer favor de comunicarnos avances en el diagnóstico de la situación de la niñez y de las infancias y adolescencias en el estado de Guanajuato. Y después queremos comentar algunos elementos importantes de participación que se dan incluso aquí en la FENAL. Por ejemplo, está aquí Maruca Hernández, que ella pues es la artista que lleva más años participando en la FENAL. Como ustedes saben, la música es un elemento fundamental para la participación no solo de niñas y niños, sino genera vínculos en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y también queremos hacerles algunos otros comerciales de libros que se están presentando aquí y que tienen también este enfoque prioritario sobre el trabajo con la infancia. Pues muchas gracias, Luisa. Adelante. No, gracias a ti, Tere. Pues vamos a comenzar, como ya lo compartió Tere, este es el documento principal de incidencia política de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México. Es La Infancia Cuenta. Este es especial porque la construyeron niñas, niños y adolescentes. Y bueno, rapidísimo, Redim es una organización, es una coalición de 75 organizaciones en todo el país, y me equivoqué, ya estamos en 18 estados de la República. Y bueno, en el 2005 es la primera publicación de La Infancia Cuenta en México, entonces ya tenemos un ratito. También compartirles, bueno, desde Redim es un movimiento que busca incidir en la agenda política para que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean reconocidos por todas las instituciones. Y bueno, Redim acompañó la formulación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2014. En específico, ahora vamos a hablar un poco sobre la participación política de niños, niñas y adolescentes, que es un eje importantísimo en este nuevo paradigma que ve a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, sujetos y sujetas de derecho. Y este documento que traemos y que lo van a encontrar en internet estuvo construido con 116 niñas, niños y adolescentes de 3 estados de la República que se juntaban los sábados, 10 sábados seguidos, para reflexionar en torno al trabajo. Como les compartía, estamos como muy interesados en hablar sobre la participación de niñas, niños y adolescentes, porque la participación forma parte fundamental en este nuevo paradigma en el que vemos a niñas, niños y adolescentes no solo como objetos de tutela. Cuando México ratifica la Convención de los Derechos del Niño en 1990, introduce este nuevo paradigma a nivel pues internacional, y México en su caso, y con este nuevo paradigma, niñas, niños y adolescentes se les considera a partir de sus derechos.
porque ser niño, niña y adolescente no es ser menos adulto, y se empieza a concebir la niñez como una forma de ser una persona. No solamente se le asigna un valor de acuerdo a su papá, a su mamá o a su tutor. Esta conceptualización de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho tiene implicaciones en la formulación de políticas públicas, porque son ellos, ellas y ellos quienes empiezan la conversación y nos pueden empezar a guiar sobre las necesidades que les están afectando de manera directa. Entonces, bueno, reconociendo este derecho de parte de la Redim, pues hicimos esta Infancia Cuenta, que está hecho por niñas, niños y adolescentes, donde se reunían, donde nos explicaban cómo es que percibían el trabajo, cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, y es una publicación muy especial porque no solamente hay niños, niñas y adolescentes hablando sobre trabajo, sino que hay niñas, niños y adolescentes trabajadores y trabajadoras que pueden ellos de primera mano explicar cuáles son los desafíos a los que se enfrentan. Bueno, en México hay 128.9 millones de personas y el 22% de esa población son niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. También, antes de comenzar, quiero recalcar que en temas de trabajo infantil, casi siempre o por lo regular las discusiones, las políticas públicas se han abordado desde la visión de los adultos y de las adultas. ¿Qué es lo que pensamos nosotros y nosotras sobre el trabajo de niñas, niños y adolescentes? Y hay pocos esfuerzos en donde son ellas y ellos quienes reflexionan sobre qué es el trabajo infantil. También es importante, antes de comenzar, que históricamente todas las actividades económicas en las que están niñas, niños y adolescentes se han metido en la idea de trabajo infantil, y no todo es trabajo infantil. Hay delitos que se llama explotación laboral y que es algo completamente diferente a infancias trabajadoras. Por eso es muy importante matizar y no meter todas las actividades económicas en un mismo concepto. Entonces, bueno, de este total de 128 millones de personas, del 22% tienen 5 a 17 años, y 3.26 millones entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo en el año 2019, que es la última encuesta del INEGI. Esta medición es amplia porque incluye también el trabajo doméstico no remunerado, y que muchas veces son las adolescentes las que llevan a cabo estos trabajos, y no siempre se han contemplado en el tema del trabajo. También compartirles que los adolescentes y las adolescentes mayores de 15 años pueden trabajar si cuentan con un certificado médico que avale su salud. Y bueno, también es importante en el tema del trabajo infantil, porque es algo de lo que casi no hablamos, pues conceptualizar que el trabajo infantil existe porque existe una sociedad desigual, una sociedad injusta, y existe pues familias que no están en condiciones familiares, económicas y sociales para que los niños, niñas y adolescentes no entren a las actividades económicas. Entonces, cuando hablamos de trabajo infantil, también es necesario mencionar que hay necesidades y derechos que no está cumpliendo el Estado mexicano, y que su responsabilidad pues es esa, ¿no? ¿En qué trabajan y por qué trabajan? Bueno, lo que nos platicaban es que hay un gusto por apoyar, también pues hay que pagar la escuela, gastos propios, en casa necesitan que apoyen económicamente. ¿Y en qué trabajan principalmente? Pues en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, en la minería, la construcción y las industrias. El tercer lugar es en actividades de comercio, negocios ambulantes. El quinto, vigilancias y servicios personales, y el sexto, los trabajos domésticos y de limpieza. ¿Cuánto ganan los niños, niñas y adolescentes que trabajan en México? 6 de cada 10 no reciben ningún pago. 3 de cada 10 no reciben un salario mínimo por día, que son 123 pesos. 4 de cada 10 ganan 2 salarios mínimos por día, y solo 1 de cada 10 ganan más de 2 salarios mínimos por día.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en México lo hacen por ayudar a la economía. Y bueno, como les digo que es un trabajo especial porque lo escriben niñas, niños y adolescentes, me atreví a traerles algunas frases que ellos y ellas compartieron durante este proceso de participación. Y bueno, por ejemplo, aquí está, ¿no? Me siento cansado, pero un poquito feliz porque así apoyo a mi familia un poquito, no mucho, pero con lo que se gana. Rubicel, de 13 años, de Chiapas. Hago más las pulseras tejidas, collares o aretes. Nosotros los elaboramos y ya nosotros los vendemos. No solo el que me enseñó fue mi hermano mayor y con el tiempo me fue enseñando y aprendí. Rubicel, igual, 13 años, Chiapas. Mi experiencia durante el trabajo ha sido muy complicado. No tenemos mucho tiempo para descansar y pues en mi caso comenzar a estudiar es muy complicado ya que tengo que trabajar, estar en casa y estudiar ha sido muy difícil. Y pues yo creo que el trabajo nos ayuda mucho porque aprendemos muchas cosas y pues mi papá siempre me ha dicho que hay que aprender de todo para no sufrir en la vida. Entonces, yo opino que sí nos merecemos un buen trabajo, pero también que sea digno, porque así aprendemos a hacer de todo y no va a ser tan difícil en un futuro trabajar porque sabes hacer muchas cosas. Dulce, 18 años, código F, Chiapas. Pues bueno, yo con esto cierro mi participación y invitarlos e invitarlas la importancia de escuchar a las niñas, niños y adolescentes, de no hablar por ellos y por ellas y que más bien sean ellos y ellas quienes nos escuchen, nos expliquen qué significa el mundo para ellos y para ellas. Con esto yo quiero cerrar mi participación y también pues darle la palabra a la maestra Brenda Canchola y compartir pues que en este nuevo paradigma donde las instituciones están haciendo el esfuerzo por escuchar a niñas, niños y adolescentes, por entender cómo se crean los espacios de participación y por contribuir a un Estado y a unas instituciones que tengan al centro a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, pues el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está haciendo un esfuerzo y bueno, ya que sea ella quien comparta, pero muchísimas gracias. Pues sí, ahí como decía Luisa, vale la pena que puedan descargarlo de manera gratuita y que revisen los 7 capítulos que tiene este documento muy valioso y hecho de veras pensando en una mirada más asequible para niñas y niños. Es algo que esperamos que lo podamos ir difundiendo, como Luisa bien decía, una cosa es la explotación infantil y trabajo infantil. Y a veces también decimos, bueno, una cosa es trabajo infantil y como ustedes verán, la otra trabajo en adolescentes, que implica otro tipo de circunstancias, incluso otro tipo de trabajos y también de aprendizajes. Entonces, es algo en lo que nos interesa a toda la sociedad estar atentos para poder ir avanzando en la vivencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues agradecemos mucho a Luisa y damos voz a que la maestra Brenda Canchola del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos pueda comentar ese diagnóstico que están elaborando y que cuando ya esté terminado también es un aporte de Redim, pues se va a poder difundir y son datos no solo estadísticos oficiales y con un análisis veraz, sino que están actualizados. Entonces, nos interesa mucho la participación de ustedes y la difusión hacia otros espacios. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Luisa. Primero les ofrezco una disculpa por mi voz. Me puse a jugar a los gritos con mis hijos el fin de semana y estoy un poco ronca, pero espero que sí me escuchen bien. Buenas tardes, tengan todas y todos. Agradezco la invitación de la Red por los Derechos de la Infancia en México para compartir este espacio y por el trabajo interinstitucional que hemos estado desarrollando. Déjenme me acerco más. Considero conveniente comenzar esta intervención
con una frase de Albert Einstein que me pareció por demás pertinente. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. El informe que hoy nos reúne en su edición 2021 busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y desde 2005 es un referente sobre la realidad que viven los más pequeños de nuestra sociedad en todo el territorio nacional. Los datos que arroja el informe son crudos y alarmantes, pero esenciales porque nos ayudan a identificar las áreas en las que se requiere nuestra atención como sociedad y la necesaria intervención de las distintas instituciones que pueden y deben tener impacto en el entorno de niñas, niños y adolescentes. Así también nos ayudan a identificar y mejorar las herramientas con las que dichas instituciones se acercan a este grupo tan sensible y de atención prioritaria. Algo muy mal hemos estado haciendo como sociedad si en pleno siglo XXI aún no podemos garantizar de una manera plena la protección y el respeto irrestricto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Ser escuchados y tomados en serio. Este es un derecho que permite que las infancias y adolescencias formen criterios propios, que se desenvuelvan libremente y sobre todo que ejerzan una vida plena, lo que debe estar garantizado por cada una de las autoridades que componemos el Estado mexicano en nuestros respectivos ámbitos de competencia. En este sentido, entre los principales propósitos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se encuentra el fortalecimiento de la cultura cívica dentro de estos grupos, ya que erróneamente se piensa que la ciudadanía comienza al cumplir la mayoría de edad. No hay nada más alejado de la realidad, ya que la formación de personas comprometidas con su entorno y con los valores cívicos y democráticos comienza desde la infancia a través de la participación precisamente de niñas, niños y adolescentes en sus respectivos entornos, del conocimiento y del ejercicio de sus derechos. Es decir, el desarrollo de una ciudadanía libre, plena, consciente y responsable depende de las acciones que se implementen desde temprana edad, de modo que al crecer, el involucramiento social y el ejercicio de estos valores democráticos sea algo que se dé de manera natural. Para ello, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato implementa estrategias a través de distintos programas y actividades, tanto con infancias y adolescencias y juventudes, pero aún falta mucho más por hacer. En este tenor, el IEG, en una nueva visión, reflexiona sobre la urgencia en la atención de las infancias y las adolescencias a partir de información concreta que nos lleve a replantearnos la relación que ha desarrollado con ellas, por lo que junto con la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, se encuentra en desarrollo el diagnóstico sobre la situación de las infancias y adolescencias en Guanajuato, que es el documento que les comentaba Tere. Este documento fungirá como un instrumento técnico para los proyectos que impulsará el Instituto con estos sectores de la población. El diagnóstico aportará datos cuantitativos cuyas fuentes principales de información son el Censo de Población y Vivienda 2020, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, ambos documentos elaborados por el INEGI, y también los trabajos realizados por el Coneval, como la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 y la Medición Multidimensional de la Pobreza a nivel municipal 2020. Además de algunas encuestas especializadas de cada uno de los derechos e indicadores de distintos organismos. Entre ellos, destacan los hallazgos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, así como del estudio Conocimiento y Conciencia sobre los Derechos Humanos en Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollado por el Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato y la Universidad de La Salle Bajío, coordinado por Made Lourdes Patiño Barba, además del diagnóstico de la cultura política democrática de la población guanajuatense, elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 2019. De los hallazgos más relevantes, les comparto que en nuestro estado 1 de cada 3 personas
tiene entre 0 y 17 años, 1.9 millones. Esto es una tercera parte de la población guanajuatense. De este total, y aquí los datos que nos alarman, nos preocupan y nos debemos ocupar, de este total, 43% vive en condiciones de pobreza, del cual 38% es pobreza moderada y el 5% en pobreza extrema. Estamos hablando que tenemos población de 0 a 17 años, equivalente aproximadamente a 100,000 niños, niñas y adolescentes en Guanajuato en esta situación, en pobreza extrema. Más datos alarmantes. El 20% de las personas entre 3 y 17 años no van a la escuela. La quinta parte de este sector poblacional no va a la escuela. Son datos muy importantes. Asimismo, el diagnóstico nos permite advertir que el 84% de niñas, niños y adolescentes no conocen sus derechos y el 72% consideran que les faltan medios para exigirlos. Asimismo, el diagnóstico analiza, a través del Cuerpo Jurídico Internacional de los Derechos Humanos, cuáles son las obligaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para con este grupo poblacional. Y en este sentido, como instituto reflexionamos sobre el contenido y el alcance de los compromisos que asumimos. Es destacable cómo el diagnóstico aborda el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, pues toma como referencia el señalamiento del Comité de los Derechos Humanos en la Observación General 17, que consolida las observaciones de la Convención de los Derechos del Niño, que ya debería decir derechos de la niñez, pero así se llama la convención, respecto a que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en aquellos asuntos que les afecten. Y aquí habría que preguntarnos qué asuntos no les afectan. Entonces, los instrumentos jurídicos nacionales y locales también destacan la amplitud de ámbitos en los que tienen derecho, refiriendo que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a participar y opinar en todos aquellos asuntos de su incumbencia. O mejor dicho, en palabras de alguien reconocido por todos y todas, el gran filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Desde esta perspectiva, el IEJ avanzará hacia un enfoque en el que la participación de las infancias y adolescencias implican procesos de toma de decisiones en asuntos públicos que les afectan, considerando siempre a las niñas, a los niños y a los adolescentes como personas sujetas de derechos y no como sujetos de tutela. Como bien refiere en el diagnóstico, reformular la posición del Instituto frente a los derechos políticos de las infancias y adolescencias es una ardua tarea que implica necesariamente curvas de aprendizaje. Al asumir una posición comprometida y garante, el Instituto estará iniciando un proceso que permita la progresividad del derecho y apuntará a una acción que contribuya a transformar la relación que, como ciudadanas y ciudadanos, mantienen niñas, niños y adolescentes con el sistema democrático. Por lo anterior, agradezco y reconozco los trabajos interinstitucionales realizados por el equipo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y el equipo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por su esfuerzo y dedicación al producir este tipo de materiales, para nutrirnos de manera que desempeñemos un mejor papel y contar con las mejores herramientas para desarrollar proyectos de mayor calidad que permitan que niñas, niños y adolescentes tengan acceso efectivo a sus derechos, tarea que se ve reflejada en este diagnóstico que pronto estará al alcance de todas y todos. Es un documento que está sufriendo todavía algunos ajustes finales, pero pronto estará a su disposición. Muchísimas gracias a la FENAL por brindarnos este espacio. Muchas gracias a Tere, a Tania y a Luisa por compartirlo con nosotros. Por último, pero no menos importante, a las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, a sus familias, a sus cuidadoras y a sus cuidadores, les invito para que se integren a los trabajos de ambas instituciones, porque con estos trabajos damos cuenta del compromiso que ambas instituciones tenemos para este sector de la población. Finalizo. Lo que se les dé a los niños
los niños darán a la sociedad. Carl Al Menninger, psiquiatra estadounidense. Muchísimas gracias por su atención. Maestra Canchola, pues muchas gracias por esta síntesis apretada de un diagnóstico situacional en el que, pues como ya bien mencionaba, tenemos retos tan grandes como más de 100,000 niños y niñas viviendo en pobreza extrema. Y recordando también un dato que menciona ahí este diagnóstico, es que el segundo municipio en el país con mayor número de población infantil es León, Guanajuato. De hecho, esta feria, si recuerdan, la FENAL partió aquí como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, priorizando este espacio, y nos parece muy importante los talleres que desarrollan aquí mismo en la FENAL para que haya esta participación de niños y niñas. Y pues como ya también nos mencionaba la maestra, dar las gracias a pues las familias que se integran realmente a escuchar a sus hijas, a sus hijos, a poner atención, a ir apoyándoles en su desarrollo, en la vivencia de derechos, y también a las organizaciones de sociedad civil. Ahorita aquí veo compañeras de ENIMA, compañeras de aquí de tu organización, se llama, Ceci, la Red Educadora de la Niñez, que también tienen un trabajo muy interesante en los castillos y en las ladrilleras. Entonces, también quería mencionarles para que cuando vayan recorriendo estos pasillos, vayamos viendo cómo hay pues propuestas para que niñas y niños tengan más elementos para su desarrollo armónico. Por ejemplo, este libro, que incluso la semana pasada se presentó y que aquí en la FENAL se va a volver a presentar, que se llama Mi Proyecto de Vida, es un libro para niños de 7 a 12 y también su versión para las niñas, y entonces tiene elementos muy interesantes que propician la participación, ¿sí? También tiene historias de personas mexicanas de distintos estados de la República, de distintas condiciones socioeconómicas, en las que dan cuenta de cómo es importante escucharles y poner elementos para que el proyecto de vida sea una realidad, ¿sí? Entonces, afuera también Mariana de Luciérnaga Azul lo estará dando a conocer. Y bueno, agradecemos este espacio tan importante que es la Feria Nacional del Libro aquí en León, Guanajuato. Les invitamos a que descarguen estos documentos, como ya decía bien la maestra Canchola, en cuanto esté el diagnóstico ya terminado, Redim también lo dará a conocer, ¿sí? Y pues en la página www.infanciacuenta, ¿sí? cuentaenmexico.org, sí, lo pueden descargar ese y otros informes anteriores, ¿sí? Que ahí van quedando, ¿sí? Por ejemplo, este fue de los últimos que se hicieron impresos en 2017, que también aquí lo presentamos en la FENAL, ¿sí? Y están todos ahí en la página. Abrimos espacio a comentarios y preguntas, no sé si Luisa o la maestra quieran agregar algo más, aquí de nuestro público al que agradecemos su participación, las autoridades que quieran comentarnos también algo, mamás, papás, tías. Ahorita no vemos niños y niñas, hace 3 semanas hubo una presentación, sí, en donde hubo muchos niños y niñas, que fue en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, sí. Y ahorita, bueno, como parte de el ir insistiendo en nuevas formas para posicionamiento de lo que implica el trabajo infantil, nos habíamos propuesto que fueran 48 días de activismo. Sí. De activismo a partir del día 12 de junio, que fue el Día Internacional contra la Explotación Infantil.
Entonces esto se enmarca dentro de este activismo. De este activismo, sí. Traigo un video de niñas, niños y Adelante. adolescentes, entonces voy a mostrárselos. Y mientras vayan pensando en sus preguntas o comentarios, muy bienvenidas. Ahorita se oye Maruca cantando también. Ella tiene todavía CDs, si quieren verlos y conseguirlos son muy importantes. ¿Tiene sonido? ¿No? No se escucha, pero tiene subtítulos, es lo bueno. Ah, bueno. Y traigo otro que también está subtitulado, es lo bueno. Ajá. Hay varios grupos de trabajo dentro de la Redim, así como migrantes, participación infantil, sí, explotación, legislación, educación. Ah, Bueno, es una probadita para que le entren a ver la página. dice que no lo puede leer. Bueno, si hay preguntas o comentarios, adelante, don Miguel. Felicito porque hacen una buena labor, tanto ustedes como las organizaciones civiles, de fundaciones también, pero siento que hace falta una coordinación porque observo desde mi entorno a nivel local, estatal y nacional, que a veces cada quien trabaja, digamos, a lo mejor con lo que puede. Entonces, como que no hay un organismo que concentre todos esos esfuerzos muy valiosos, y porque está creciendo cada vez más el problema de adicciones en los niños. Ya no veamos la explotación, las adicciones, los niños que reclutan los del crimen organizado. Entonces, eso está muy... Y lo peor, me he topado con niños de mi colonia, ya no estudian, ya no quieren estudiar. Eso sí es muy peligroso, muy grave. No sé qué piensen al respecto. Pues estamos de acuerdo en esto y nos gustaría que está aquí el procurador, si quiere comentarnos algo con respecto a lo que implica el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el CIPINA, que es efectivamente un elemento para hacer sinergia en todos estos esfuerzos, don Miguel. Adelante. Gracias, buenas tardes y felicidades por este trabajo. Sí, efectivamente, el sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes es precisamente una institución que encuadra y engloba todos los servicios, las dependencias, las instituciones que precisamente tienen la función de intervenir en la protección de niñas, niños y adolescentes, dentro del cual evidentemente está la Procuraduría de Protección, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Dirección de Proximidad Social, todas las instituciones de gobierno que impactan directamente en la vida de niños, niños y adolescentes.
Actualmente acabamos de tener hace menos de un mes precisamente la primera sesión ordinaria de disciplina municipal. Se están trabajando en comisiones, precisamente una de ellas, por ejemplo, es la institucionalización, por la que se encarga de ver a niños, niñas y adolescentes institucionalizados, en la cual la Procuraduría Auxiliar es parte. Y así hay una serie de comisiones que precisamente van enfocadas a atender asuntos particulares o situaciones específicas de niñas, niños y adolescentes. Con gusto también hacerles ver que Procuraduría pues es este mecanismo de protección que establece la ley para garantizar que se respeten y restituyan los derechos de niñas, niños y adolescentes, y pues está a la orden de todas las organizaciones civiles, con la finalidad de trabajar y lograr esta parte de transversalidad en la atención de niñas, niños y adolescentes. Le agradecemos mucho al procurador. A veces tenemos efectivamente estos casos que no quisiera uno ni ver porque son peores que cualquier telenovela y no sabemos a dónde acudir. Entonces, por eso es tan importante el que estemos coordinados. Y efectivamente, la sociedad, como bien decía la maestra Canchola, tiene una deuda con la población infantil. Les hemos quedado muy mal y cuando queremos ver cómo está una sociedad, simplemente con que viéramos cuál es el estado de la infancia, con eso podríamos saber cómo está la sociedad. Y sí, vemos que estamos muy mal, que tenemos retos muy fuertes, que apelan a las autoridades, que son los garantes de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero apelan a toda la sociedad, ¿sí? Una niña que se embaraza no solo es problema de ella y del chavo que le embarazó, sino las familias y la sociedad. Entonces, por eso es tan importante esto que usted menciona de ir haciendo sinergia entre los esfuerzos, porque si no, nunca vamos a poder. Y a veces competimos y nos desunimos y tenemos dificultades también en hacer una armonización hasta en las leyes a nivel federal, estatal y local, ¿sí? Entonces, es una invitación a que sigamos uniendo esfuerzos y que nos conozcamos, que fortalezcamos las redes. No sé si algo quieres platicar, Ceci, de la red de educación. Adelante. Y si alguien más tiene preguntas, comentarios. Bueno, buenas tardes. Estoy yo coordinando ya desde el 2008 la red educadora en favor de la niñez vulnerable. Y somos educadores y educadoras de educación popular o educación formal, educación de calle o no de calle, que nos vamos formando en esto de la cultura de derechos, de podernos formar junto con los niños en este asunto de cómo garantizar los derechos en los niños y las niñas, pero no solamente eso, sino como generando procesos como de autoconciencia desde educadores y empezar a reconocer en nosotros mismos que hemos sido niños vulnerados por muchas razones, ¿no? Y desde allí, como desde un desarrollo más integral, como desde un desarrollo más sentido con los niños, poder caminar juntos, porque yo no diría que estamos luchando por los derechos de los niños, no es cierto. O sea, la cosa es hacer conciencia de en nuestras personas cómo han sido vulnerados los derechos, como país, como etcétera, no importa el nivel socioeconómico en el que nos encontremos, hacer conciencia de hasta qué punto nosotros mismos hacemos valer nuestros propios derechos. Y en esa medida, caminar junto con los niños y niñas en ir descubriendo qué es eso de la cultura de derechos, porque es todo un lío. No es solamente que los niños aprendan los derechos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una nueva manera de convivir con ellos, de empezar a encontrar en nosotros mismos que nosotros, como educadores, somos los primeros que no garantizamos esos derechos, pero no es por ignorancia, porque repetimos lo que repitieron con nosotros, ¿no?
Entonces, estamos como intentando caminar hacia allá, como educadores. Entonces, la red se enfoca más como en acompañarnos como educadores y educadoras para abrir los ojos y tomar conciencia y decir, no hombre, ¿qué es esto? Todo lo que he trabajado con los niños y me doy cuenta que no, ¿no? Es un poco eso, es con metodologías de educación popular varias, pero y vamos caminando y haciendo sinergia con otros y otras que están más como en el asunto de, más como las leyes, pero nosotros estamos más en el ámbito educativo, que tiene como mucho camino, por allí más o menos. Muy bien, muchas Sí, gracias, Leti. con gusto. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Y si se presentan es que hay algunos que no tengo el gusto de conocer. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María del Carmen Cerrato, vengo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Les agradezco muchísimo la invitación, estamos supremamente contentos, muy emocionados, les felicito por este importante ejercicio. Al final del día, visibilizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es un proceso que tenemos que trabajar todos y cada uno de los días. Me llama muchísimo la atención todos los comentarios que nos hacen, pero también ver en pantalla a niñas, a niños, adolescentes, decir cómo trabajan, cuánto les pagan, qué hacen con ese dinero. Nos habla de que estos niños deberían estar preocupados en la escuela, deberían estar preocupados por sus tareas, por sus trabajos, por su día a día y no por realidades de adultos que no les corresponden en edad. Cuando un niño, cuando una niña o un adolescente no ejerce su derecho a la educación, en automático se cierran muchas oportunidades, porque la educación es un derecho llave que abre otro sinfín de derechos. Es importante hablar desde la perspectiva de derechos humanos de niñez y darnos cuenta que tenemos que dejar de normalizar este tipo de conductas, porque no nada más es trabajo infantil como si fuera una situación del día a día, es una condición de vida que transforma el proyecto de cada niño y de cada niña, donde se cambian sus posibilidades, no solamente a corto y a mediano plazo, a largo plazo también. Entonces, les agradecemos muchísimo foros tan importantes como estos que nos hacen reflexionar, pero hago mías las palabras de la maestra Canchola. Estamos en un proceso donde les estamos quedando a deber. No es posible que la niñez, en este caso que es una tercera parte de la población, viva en condiciones tan complicadas. Por ello, debemos seguir sumando, debemos generar estas alianzas que son tan importantes en pro de todos ellos y todas ellas. Somos su voz y en este momento, desde cada una de nuestras trincheras, tenemos que trabajar de manera articulada en su favor. Entonces, nuevamente muchas felicidades, agradezco su invitación y por supuesto que cuentan con la Procuraduría de Derechos Humanos para este y todos los trabajos que sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Yo quiero hacer un comentario. Sí, para que ya vayamos Sí, hablando. pues bueno, agradecer a todos y a todas, y esto que comenta Ceci es muy importante y que Brenda también lo compartió. En temas de participación de niñas, niños y adolescentes, es una área de oportunidad, una curva de aprendizaje en la que todas y todos estamos aprendiendo porque no hay espacios de participación para niñas, niños y adolescentes. A los niños y a las niñas adolescentes no se les deja opinar nada en sus casas, no se les deja opinar nada en sus salones de clase. Y entonces llega un punto donde queremos que cuando sean adultos, seamos adultas, sepamos elegir y sepamos tomar decisiones cuando no hubo un proceso de aprendizaje, cuando no hubo un proceso de acompañamiento por parte de los y las adultas, de las familias, de la sociedad, de las instituciones, desde el Estado. Hay muchísimas guías de cómo incentivar la participación, se han hecho esfuerzos muy importantes a nivel internacional, nacional. A nivel local hay poco, pero muchos de la creación de los espacios de participación tiene más que ver con el contexto y con los esfuerzos que se hagan en ese momento, como una fotografía en el tiempo, con las personas que están haciéndolo y con el trabajo y la voluntad de las personas
que con lo que podamos encontrar en libros o manuales. Por eso es tan importante el compromiso de todas las personas de querer trabajar por la participación, de crear espacios donde ellos y ellas tengan la libertad de participar y donde se sientan que su voz va a ser escuchada, ¿no? Porque la participación no solamente se trata de que ellos y ellas opinen, sino que lo que ellas y ellos digan sea tomado en cuenta al momento de elaborar una política pública, al momento de elaborar un plan de trabajo, un plan nacional, una estrategia, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte y agradecer muchísimo el espacio. Me dio mucho gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, Sí, yo Rocío. también quiero participar para reconocer que en el estado de Guanajuato, a pesar de las condiciones desfavorables para la niñez, sí se han hecho esfuerzos desde el ámbito educativo, desde el ámbito social y público, que no han cubierto al 100% el Estado, ni en todos los ámbitos, eso es real, pero que han favorecido el que inclusive jóvenes, ya no niños, sino bueno, adolescentes, perdón, que todavía están en el nivel medio superior o inclusive en la secundaria, han destacado en el estado de Guanajuato a nivel estatal, nacional y mundial en relación con deportes, en la parte de matemáticas inclusive, que es algo como el fuchi de nuestra cultura, pues, o el ámbito, el desafío de nuestra cultura en el área de computación, de programación, y la brillantez de estudiantes que bueno, ahora ya sabemos que hay alguien por ahí en la NASA, que alguien que fue a China, que alguien… y que el Estado ha apoyado esta situación, estas experiencias y oportunidades, y que si estos, sí podemos decir, pues, que van a decir es que son garbanzos de a libra, pero aún así lograron escalar la montaña con gran esfuerzo, pero también por apoyos, y se juntaron el talento y los apoyos aún en el medio rural, y bueno, esas oportunidades también se están dando en Guanajuato, o sea, no todo es desastroso, y creo que ahí se refleja también el trabajo que hacemos o que hacen muchas instituciones sociales, públicas, particulares, trabajando con la niñez, entonces, y la adolescencia, o sea, con esta semilla pues de nuestra población que queremos que transforme y que tenemos fe en que va a ir transformando pues esta dinámica social en la que crecimos, ¿no? Gracias. Gracias, Rocío. Sí, efectivamente, hay esfuerzos muy interesantes y también la iniciativa privada ha hecho esfuerzos, ¿va? De incluso esto que antes veíamos como muy normalizado de niños y niñas trabajando en la industria del zapato, eso prácticamente se ha erradicado. Ciertamente, como también señalaba don Miguel, tenemos muchos problemas incluso con adicciones y algunas de ellas están vinculadas con situaciones laborales, ¿sí? Aun cuando se ha restringido todo el uso de algunos estupefacientes que se usaban en la industria, como el tolueno, el resistol 5000, de todas maneras tenemos cuestiones que necesitamos unir esfuerzos, las familias, las instituciones, las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos, nadie queda ajeno cuando vemos un niño o una niña que está viviendo situaciones de pobreza. Todos tenemos algo que revisar y que aportar también. Entonces, si hay algo más que alguien que quiera decir, si no, creo que ya estamos sobre el tiempo. Y pues darle las gracias a cada uno de ustedes por su participación, a sus organizaciones, a sus familias, a la FENAL, al Instituto Cultural de León por este espacio, no solo con nosotros, sino todos los talleres que impulsa para que niñas y niños puedan venir aquí a la feria.
Vienen niños de distintas partes del estado y ojalá que estos esfuerzos la ciudadanía los pueda aprovechar y hacer suyos y pues seguir trabajando para que León sea lo que nos hemos planteado, una ciudad en donde haya una convivencia armónica y que el estado de Guanajuato también podamos vivir en paz y de una manera más digna, y así nuestro México también. Pues les damos las gracias, ¿sí? Un aplauso para todos y todas, a los que están aquí. Pues muchas gracias. Sigan disfrutando la Feria del Libro, por favor.